La Siria post-Assad es como un rompecabezas que hay que ir reconstruyendo, y el Kurdistán sirio una de sus piezas. Con el inicio de la revolución contra el régimen de Bashar al-Assad, milicias kurdas se defendieron militarmente y consiguieron controlar el noreste del país. Hoy gobiernan esa parte de Siria que se ha convertido en una región autónoma de facto. Pero la llamada cuestión kurda genera desconfianza tanto dentro de Siria como en los países del entorno. Mientras, los kurdos, que han combatido activamente el yihadismo, desconfían de las fuerzas islamistas que lideraron el derrocamiento de al-Assad. ¿Qué es el Kurdistán? ¿Qué fuerza militar y apoyos tienen los kurdos sirios? ¿Cómo podría reaccionar Turquía, la potencia vencedora en la caída de Assad, ante la autonomía kurda en Siria? ¿Y qué cambios podría traer en todo ello la llegada de Trump a la Casa Blanca? Se lo explicamos en DW Analiza. El Kurdistán es considerado el mayor pueblo sin Estado del mundo. Estimaciones calculan que entre 30 y 40 millones de personas conforman esta nación sin Estado. Situado en el corazón de Oriente Medio, el territorio donde vive la población kurda se extiende sobre todo por 4 estados: Turquía, Siria, Irak e Irán. Con casi la mitad de ella, Turquía es el estado del mundo con una mayor población kurda. La existencia de un pueblo con cultura, lengua e identidad nacional propias, en un territorio marcadamente montañoso y cruzado por fronteras políticas, ha generado históricamente conflictos. Esta situación no resuelta se conoce como cuestión kurda. Siempre se habló, sobre todo a finales de la Primera Guerra Mundial, de la posibilidad de hacer un Estado kurdo, pero todas las delegaciones que intentaron negociar con los grandes poderes europeos de la época pues se fueron con las manos vacías. Ha habido muchos levantamientos para exigir una autonomía o un Estado o un autogobierno, el último de los cuales, o el que se considera el último de la historia del nacionalismo kurdo, es el del grupo armado PKK. Esto empezó en cualquier otro grupo armado en 1984 con acciones tanto de guerrilla como atentados en las ciudades. Le siguió una respuesta muy grande del Estado turco, incluida guerra sucia. En este conflicto han muerto desde 1984 45.000 personas. El régimen de los al-Assad en Siria fue especialmente represivo con la población kurda, que no podía hablar su lengua, poner a sus hijos nombres kurdos o fundar partidos políticos. Como la mayoría de minorías y disidentes del país, la población kurda sufrió asesinatos, encarcelamientos, limpieza étnica e incluso la retirada de la ciudadanía. Yo con mi familia no teníamos la nacionalidad siriana hasta el bachillerato y después no tenía el derecho a estudiar en la universidad. Por eso, dejé el país para poder estudiar y continuar, trabajar y tener una carrera universitaria. Además es que los kurdos, los que no tenían la nacionalidad, no podían ni viajar fuera del país. Se tenía que ir de una manera, ilegal. No podían alojarse en hoteles de la capital o otra ciudad siriana, no podían ser funcionarios, no podían estudiar, no tenían los derechos básicos de tener, una propiedad, no podían registrarla a sus nombres por no tener los documentos oficiales. La revolución y la guerra civil en Siria se presentaron como una oportunidad histórica para la minoría kurda de ese estado predominantemente árabe. Tras la retirada del ejército sirio del noreste, las llamadas Unidades de Protección Popular, YPG, en sus siglas en kurdo, se hicieron con el control de esa parte del territorio. Actualmente las YPG lideran las fuerzas de la Siria Democrática, SDF, sus siglas en inglés, unas milicias kurdo-árabes que conforman uno de los polos de poder de la Siria post-Assad y que fueron claves en la lucha contra Estado Islámico. En el rompecabezas sirio destaca la milicia islamista HTS, que lideró el derrocamiento del régimen, la presencia militar estadounidense, las ya mencionadas fuerzas de la Siria Democrática, el Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, la ocupación de una región del sur por parte de Israel y remanentes de los yihadistas de Estado Islámico en el sureste. Ya antes de la caída de al-Assad, las SDF consiguieron crear un gobierno autónomo al norte del río Éufrates. En esta zona lo que impulsan es un modelo nuevo, lo que conocemos como el confederalismo democrático. Es un sistema político
de corte libertario, podríamos decir, donde se estructura a partir de comunas locales basadas en la autogestión. Podemos decir que el modelo que surge en lo que llaman la administración autónoma del noreste de Siria es un modelo de corte secular, con una democracia participativa basada en las comunas, donde se pone un especial énfasis en temas como el ecologismo o la equidad de género. Obviamente eso pues, les hace tener una visión, o sea, una imagen más progresista, y es verdad que lo son. Es verdad que el papel de la mujer se ha avanzado mucho, tiene mucha más libertad que cualquier otra región de Siria, bajo el régimen o bajo los rebeldes, y que en muchos otros lugares de Oriente Próximo. Pero también es cierto que digamos que el modo de control es ciertamente estalinista. Es decir, no se permite una oposición al mando, ¿no? a la ideología dominante. Y en eso se parece un poco al partido Ba'ath, al partido del depuesto presidente Assad. La administración autónoma del norte y este de Siria no solo tiene importancia política y militar, sino también económica y energética. Si ponemos el mapa de áreas de control sobre el de distribución de yacimientos de gas y petróleo en Siria, vemos que la mayoría de reservas de crudo se encuentran en la zona controlada por las milicias kurdas. Para el resto del país tiene mucha importancia el control de estos pozos petrolíferos y de estos recursos, porque es mediante los cuales se puede suministrar el país. También hay que tener en cuenta que la electricidad no funciona bien en prácticamente ninguna parte del país. Hay ciudades que tienen 2 horas de electricidad al día, por lo tanto tienen que vivir de los generadores, y los generadores funcionan obviamente con fuel oil. También los principales campos de trigo, fundamentales para el desarrollo y la supervivencia alimentaria de Siria, y también la mitad de los yacimientos de gas están en esta región. Entonces, esto a nivel interno tiene una importancia porque le da poder de negociación a la administración autónoma de cara a la configuración de esta nueva Siria. La nueva Siria es una pieza codiciada por potencias regionales y mundiales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan parece erigirse como el gran ganador de la partida geoestratégica librada durante la guerra civil siria. Mientras que Rusia sostuvo durante años al depuesto Assad y Estados Unidos apoyó a las fuerzas lideradas por las milicias kurdas, Turquía apostó por armar y financiar a las facciones islamistas que acabaron liderando el derrocamiento del régimen. El islamista Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, combate activamente a las milicias del SDF, lideradas por los kurdos y apoyadas activamente por Estados Unidos. Se da, por tanto, un enfrentamiento indirecto entre Turquía y Estados Unidos, ambos miembros de la OTAN y aliados sobre el papel. So Turkey has its own proxy forces in Syria called the Syrian National Army, or the SNA. It relies heavily on Turkish support. It's very much a proxy, if you would think of, like, say, the relationship between Iran and Hezbollah. It does seem to be the Turkish strategy here is to use the SNA on the ground as a military force to seize more territory and to also support them heavily with, we've seen Turkish artillery and airstrikes on SDF positions. To go against this, the U.S. might have to. Well, first of all, we'll have to condemn these actions, and also we'll have to, I think, to start supporting the Kurds, the SDF, through airstrikes and to beat back the SNA on the ground. Turquía ha sido históricamente el estado más preocupado por la cuestión kurda. Ankara desconfía del fortalecimiento de la autonomía kurdo-siria, que interpreta como una amenaza a su seguridad nacional por sus conexiones con la guerrilla del PKK, considerada terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Erdogan podría ir incluso un paso más allá y apostar por una intervención con sus propias tropas sobre el terreno. El diario estadounidense The Wall Street Journal informaba recientemente de la acumulación de tropas turcas y de sus milicias aliadas cerca de la frontera con Siria. Ello desató especulaciones sobre una posible incursión a gran escala dentro del país vecino. La caída del régimen de al-Assad no ha supuesto, por tanto, el fin de la guerra en Siria.
la persistencia de focos yihadistas de Estado Islámico y, sobre todo, la irresolución de la cuestión kurda amenazan con mantenerse como focos de violencia. Con Assad exiliado en Moscú y su régimen fuera del tablero, la pregunta ahora es si Siria podrá alcanzar la paz, la estabilidad y la reconstrucción sin solucionar su cuestión kurda. Esto es un dilema ahora mismo para los nuevos gobernantes, para Ahmed Shara al-Julani y para Mohamed al-Bashir ahora mismo, porque por un lado obviamente están muy agradecidos por Turquía, y obviamente Turquía va a tener una importancia clave en la reconstrucción de Siria, y no le quieren enfadar. Pero por otro lado también saben que cuanto antes terminen los combates, cuanto antes se estabilice la situación, cuando deje de haber desplazados, porque tienen que, digamos, equilibrar, ¿no?, las exigencias de Turquía por un lado y la situación interna. It's hard to see how we can find a solution for Syria without considering the Kurds. We'll have to, it's hard to say how it's going to look like going forward. But certainly whatever the solution is, it would have to include the Kurds. I think Turkey is going to hold the key to Syria, actually. I don't think you've heard that from anybody else, but I've been pretty good at predicting. Esto dijo recientemente Donald Trump al ser preguntado por el futuro de Siria. El presidente electo ya ha dejado entrever que podría retirar las tropas estadounidenses del país, lo que significaría también el fin del apoyo militar a las milicias kurdas. Trump lo hizo en 2019, se retiró de Siria y eso permitió que Erdogan empezara una operación terrestre. Hay miedo de que el escenario se repita. Sí que Estados Unidos hizo de mediador entre las fuerzas kurdas o el gobierno de aquí y Turquía, dieron, digamos, un respiro de pocas horas, de una tregua. Si esta tregua se acaba y no haya un acuerdo, creo que esto será una catástrofe para todos. El endurecimiento de la guerra entre fuerzas islamistas y milicias kurdas podría poner fin al júbilo que trajo la caída de Bashar al-Assad. El rompecabezas de la nueva Siria está lejos de una solución.